12:35 es la hora en la República Argentina y cuando comenzamos el programa de hoy les contamos que ayer se conmemoró un nuevo año del nacimiento de Jorge Luis Borges, por eso también fue el Día del Lector. Borges fue y sigue siendo el escritor más argentino y universal, fue maestro del cuento, traductor, conferencista, crítico, ensayista, también fue periodista cultural. Bueno, en las obras completas están, como les decía también hace un ratito nada más, hay críticas cinematográficas. Y las que yo leí ayer eran la crítica que hizo a Luces de la ciudad y La quimera del oro de Chaplin y las destroza las dos. Bueno, pero no voy a ser yo quien hable de Borges, porque les cuento que se publicó un bellísimo libro, de verdad lindo, que se llama Borges, una vida ilustrada, de La Marca Editora. El libro lo hicieron un gran artista como es Miguel Repiso, conocido como Rep, y una escritora llamada Verónica Abdala. Están los dos en comunicación. Les voy a preguntar cómo vamos a organizarnos para hablar uno por vez. Primero quiero saber cómo están y empiezo por Verónica, la primera pregunta, pero no puedo dejar de felicitarte, Rep, por tu reciente paternidad. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo están Mariana, Juan Diego, Rep, del otro lado de la línea también? Bueno. Buenos días a todos. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esa paternidad? Bien, sí. ¿Estás contento? Sí, está bueno, bueno. Me dio ternura ver tu foto con tu bebé encima de tu cuerpo, qué sé yo. Quería felicitarte por eso. Bueno, ¿cómo estuvo la movida de las librerías de Palermo ayer en la Biblioteca Nacional, en el Centro Cultural Borges? ¿Tienen alguna idea de lo que sucedió, Vero? Sí, nosotros estuvimos en Libros del Pasaje, que es una de las librerías más lindas de Palermo, junto a otros autores que también escribieron sobre Borges, sí. Porque ahora podemos hablar un poquito de eso. Es impresionante lo que sigue produciendo Borges en nuestro país y en el exterior, y en librerías aledañas, en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Miguel Cané, en distintos puntos relacionados con la cultura de la ciudad, se hicieron homenajes diversos, muy diversos, sobre temas diversos, con distintos autores y especialistas, con lectores nuevos también que van despertando a la obra de Borges, que lo leen por primera vez. Así que es, la verdad que un motivo de celebración, porque las nuevas generaciones de lectores también empiezan a leerlo, sí. y se generan cosas muy nuevas, incluso te diría, en relación a Borges, ¿no? Como por ejemplo, porque esa era una consulta también, si los jóvenes lo conocen, si lo leen. De hecho, Chano lo mencionó, mencionó un poema, el poema de los dones en un recital. Exacto, y es un excelente ejemplo, porque Chano, que es el cantante de Tambiónica, el otro día recitó el poema de los dones, que es uno de los poemas más famosos de Borges, en el que él dice, no rebajo a la queja ni a la pena la maestría de Dios que me dio a la vez los libros y la noche, ¿no? Sí. Es el poema que él escribe cuando queda ciego, alrededor de 1955, en el que habla de esa paradoja, ¿no? De ser ciego y al mismo tiempo haber sido nombrado director de la Biblioteca Nacional, es decir, haber alcanzado lo que él consideraba el paraíso, que era estar rodeado de libros. Sí. Pero vos me preguntabas por las nuevas generaciones de lectores. En las redes sociales no solo hay memes borgianos, festivales virtuales en YouTube como el Borges Palooza, que se los recomiendo, muchas charlas con especialistas que cada año hablan de diversas aristas relacionadas con la obra de Borges, el Festival Internacional Jorge Luis Borges, que también se hace en Buenos Aires. Las redes están llenas de citas que a veces son apócrifas, a veces son falsas. Sí. En ese sentido hay que desconfiar a veces un poco de lo que circula por las redes sociales, pero es impresionante cómo los jóvenes empiezan a aprenderse a la movida borgiana, y han salido solamente este mes, te diría, 4 o 5 títulos relacionados con Jorge Luis Borges, y todos los años se publican: Borges y la matemática, Borges y el derecho, Borges y Iconopop, Borges y, ayer veía, Borges y la informática. Es decir, pareciera que fue el escritor que finalmente pudo abarcar el infinito, porque es impresionante la cantidad de
puntas que finalmente disparan otras producciones a partir de su obra. Claro, claro, me llamó la atención que en China Borges es bestseller y en Japón también. Exacto, hoy es el escritor más traducido del español en China, es bestseller. Por ejemplo, hay un escritor, Osvaldo Ferrari, que muchos los recordarán por sus diálogos 1, 2 y 3 con Borges. Él le hacía entrevistas en Radio Municipal en el último año y medio de la vida de Borges, allá por 1985. Esas entrevistas se recopilaron en tres volúmenes, que son diálogos 1, 2 y 3, que tuvieron distintas ediciones. Esos diálogos se tradujeron al chino y ya tienen varias ediciones, es decir, Ferrari se las pasa yendo a China, y en Japón también es un fenómeno editorial. Claro. Así que, bueno, increíble, es impresionante lo que sigue generando. Rep, hay como 200 ilustraciones originales tuyas, que son bellísimas, buenísimas, y vos has hecho mucho a Borges. ¿Cuándo empezó y cómo es tu vínculo artístico y literario con él? Que yo no recuerdo como un hito así literario, pero sí recuerdo la memoria de mi ojo, ¿no? Sí. Me acuerdo mucho de cómo lo dibujaba Menchi Sabat, sí, porque el Menchi creo que es el que más lo ha dibujado y mejor. El Menchi lo puso ahí en la categoría de ídolo popular, junto con Gardel, ¿viste? Él dibujaba, él tenía como obsesiones, y el Menchi lo dibujaba y yo lo veía ya sea en los libros o ya sea en Clarín o en algún dibujo de Crisis, pero a mí me parece que Borges empecé a conocerlo desde el ojo a través de las fotografías que le hacían en las revistas de actualidad de los 60, de los 70, donde él ya se volvió una persona muy popular, como un bate ciego muy popular, que a veces mezclaban y hacían reyertas con Sábato, ¿no? Esa revista tipo Gente, entonces desplegaban un reportaje larguísimo al polémico Borges. Me parece que me entró por ese lado, y después un buen día, me llegaron los libros, me llegaron los cuentos más que nada, ¿no? Después la poesía, y la belleza se quedó para siempre en mí, ¿no? Porque es algo como un barrio al que uno vuelve a buscar belleza siempre y no te va a traicionar, se va sumando las capas de belleza de lo que dejó Borges. Y Borges es como muchas cosas. Es muy rico para dibujar su vida, porque ¿de qué Borges hablamos, no? El Borges escritor, el Borges que todavía ve, el Borges enamoradizo, el Borges joven, el Borges popular, polémico, el Borges anarquista, ¿no? Hay como mucho, el último Borges, el Borges que sale a la aventura, se sube a un globo, el Borges del bastón. ¿Entendés? Como que te puedo así como graficar un montón de Borges, y por eso yo en el libro lo grafico desde varias maneras de estilos, ¿no? Claro. Como no tengo un monito Borges y lo repito, sino que tengo como varios estilos, varias líneas dentro de lo que es mi línea, ¿no? Porque cada época de su vida, cada experiencia que dejó marcada biográfica, requiere para mí un tipo de expresión distinto. Claro. Él hizo muchas entrevistas y fue entrevistado también muchísimas veces, y en los dos roles se mostraba su humor, su ironía, que a veces era impiadosa, y leí por ahí que algunos reportajes que fueron verdaderas piezas literarias se pueden ver a través de YouTube. El libro guarda una cronología, digamos, arranca desde dónde, Vero. Claro, el libro tiene una breve introducción al personaje, pero es una cronología estricta de su vida, y sin embargo tiene algunas particularidades. Creo que hicimos con Rep algo que no había sido hecho, que es que nuestro libro combina, por supuesto, el formato ilustrado, si se quiere, de novela gráfico para englobarlo en algún género, uh-huh, pero después tiene la biografía, el análisis literario, porque es una biografía comentada con análisis de sus obras, las obras de Borges, sus principales títulos, sus principales libros, los episodios centrales de su vida están comentados y analizados, y a su vez tiene incontables citas textuales de Borges, que en general están puestas en el marco de las ilustraciones que hizo Rep, es decir,
que uno también conoce la palabra directa de Borges. Muchas de esas citas las hemos tomado de libros, de antologías que recopilan sus entrevistas, de estos mismos videos que vos mencionás que son imperdibles en YouTube. Búsquenlos porque son imperdibles, son piezas muy... yo digo que es casi un género literario de Borges, ¿no? El Borges oral. Sí. Él se construye como personaje y hace todo justamente una construcción también del Borges público, humorista, humilde, decía que estaba muy sorprendido por su propia fama, sí. Bueno, sus reflexiones filosóficas, sus reflexiones existenciales, es decir, son piezas imperdibles, y todo eso está en Borges, Una vida ilustrada. Creo que es una obra ambiciosa. A veces el formato de la novela gráfica, qué sé yo, es menospreciado por los grandes géneros, digamos, o por parte de la crítica, y en realidad la nuestra creo que es una obra muy ambiciosa que reúne como elementos diversos, que también hacen que la lectura sea muy amena, porque Borges también tiene fama de escritor difícil, tiene fama, y evidentemente algunos de sus cuentos y de sus textos son muy complejos. Hay algunos que son complicados. ¿Y cómo hicieron para sintetizar la biografía? Bueno, ese fue el desafío, digamos, partiendo de esa cronología de vida que nos organiza, nos ordena, digamos, bueno, fuimos haciéndonos e intentando responder preguntas en relación a todo lo que iba apareciendo en esa línea histórica, ¿no? Lo que él decía, lo que le cuestionaban, lo que él respondía, lo que le iba pasando, sus amores, sus vínculos con sus amistades, con Bioy, con Silvina, con Victoria, qué producciones literarias van apareciendo a partir de esos vínculos, su relación con el periodismo cultural, que fue vasto. Él tuvo una importante producción en el marco del periodismo también, que ahora no lo vamos a enumerar, a lo mejor para no extendernos demasiado, pero como decía Rep, Borges, son muchos Borges. Claro. Es impresionante que todo eso quepa en una misma vida, ¿no? Claro. Entonces nos organizó la biografía, pero después nos fuimos metiendo en todos estos recovecos o rincones que va habilitando su propia producción, ¿no? Claro. Bueno, este libro tiene una historia de 25 años. Tengo entendido que ustedes ya hace 25 años hablaban en su trabajo sobre Borges y, bueno, se concretó ahora esta posibilidad de este libro que realmente los recomiendo muchísimo porque es bello, y lo hace más cercano a Borges, porque como bien decías, no es tan fácil, algunas de sus obras no son tan fáciles. Para mí también tiene algo de matemática, de aritmética, su manera de escribir, ¿no? Pero cada persona tiene su forma de incorporarlo. Además, políticamente fue un personaje incómodo, fue un personaje complejo, ¿no? Desconocía las cuestiones políticas, y cuando se expresaba lo hacía con elogios o aceptación a las dictaduras, a veces como que no estaba informado, no era un tipo ni que viera la tele, ni que leyera los diarios, estaba en otra cosa, ¿no? Exactamente, él mismo reconocía que no leía diarios, no miraba la televisión y no escuchaba la radio. Es decir, que la información de la coyuntura, digamos, a él le llegaba a través de sus allegados, que a su vez eran pocos, y bueno, cometió errores fatales, ¿no? Eso siempre también lo mencionamos y en el libro está también dicho. Él apoya distintas dictaduras, entre ellas la del 55 y la del 76, la última dictadura cívico-militar. Se reúne con Videla, incluso se saca una foto junto a otros escritores, entre los que también estaba Sábato, y luego reconoce, a partir de su vínculo con las Madres de Plaza de Mayo, que se acercan hasta su casa a contarle sus historias, él reconoce su error, el error fatal de haber apoyado una dictadura atroz, como fue la última dictadura argentina, pide disculpas públicas, firma una solicitada en el diario Clarín pidiendo por los desaparecidos y concede incontables entrevistas a medios internacionales hablando, denunciando los crímenes de lesa humanidad de la dictadura argentina. Es decir, que él se vuelve, y Juan Gelman, que tenía un hijo desaparecido, lo reconocía, un hombre valeroso que reconoce sus errores políticos y sale a denunciar en los últimos años de su vida la atrocidad de la dictadura. Incluso concurre a una sesión del juicio de las juntas en 1985, escucha el testimonio de un obrero
sale descompuesto, según sus propias palabras. Dice que lo que más le asombra es la naturalidad con la que la víctima describía los vejámenes a las que había sido sometido, y se vuelve, te diría, un denunciante de nivel internacional, por supuesto, de la dictadura argentina. Así que eso también hay que reconocérselo. Cosa que se sabe poco, lo que estás diciendo. Uh-huh. La pregunta para Rep es ¿por qué a partir del 55 se convierte en una celebridad mundial? Él se vuelve más famoso que su propia obra, y también él decía que estaba predestinado a la ceguera, ¿no? Que la consideraba un don. A mí me parece que el tipo siempre construyó un personaje, ¿no? Ya desde joven tenía destino de personaje, y ese personaje tiene una coherencia con la creación de personajes de él, ¿no? Él es un gran lector, es un gran literato y es un gran constructor en pequeñas piezas de personajes a veces inolvidables, ¿no? Y en las poesías. Entonces él también es un personaje, Borges es un personaje de Borges. Entonces lo que ocurre a partir de la ceguera, a partir del 55, es que, claro, empieza a dejar de escribir las más grandes bellezas y empieza a salir a la ruta, a hacer conferencias, lo llaman de cualquier lado y se toma cualquier colectivo, cualquier tren, y por 2 mangos para en una pensión, y ante un auditorio pequeño él da sus conferencias, empieza a sacarse la timidez y empieza a construir ese universo de conferencias y luego de entrevistas y después de viajes, donde completa el personaje Borges, que es el que se traslada y que fotográficamente nos deja a ese tipo que va envejeciendo, tipo que va teniendo a alguien que lo guía, y el bastón y la mirada acuosa, esa que vemos por sobre todas las cosas en la entrevista de Joaquín Soler, el español, ¿no? Sí. Me parece que él construye un personaje que después es muy fácil para uno dibujarlo, ¿no? Pero es verdad que a partir del 55 él deja el escritorio, se aleja un poquito de mamá y empieza a salir a la ruta, a esa Buenos Aires, a ese suburbio que tanto conoce y tan bien pintó, ¿no? Tan hermosamente pintó. Y es un personaje que siempre es contradictorio. Te agarra una película, como vos decías al principio, te la criticaba, pero en el fondo la había visto profundamente, que eso también pasa con Citizen Kane, ¿no? Como él en el 41 ve Citizen Kane y ve otra cosa, pero también ve que va a ser un clásico, ¿no? Entonces a mí me parece que ese personaje contradictorio, ese personaje genial, ese personaje querible y odiable, va a seguir vivo porque él lo que dejó es una gran obra y un gran personaje para que nosotros sigamos viéndolo como un holograma que va caminando por las calles del mundo, ¿no? Tal cual, con esa ironía y ese sentido del humor, en fin, era un falso Modesto. ¿Cómo fue su relación con las mujeres? Recién nombraste a su mamá, era enamoradizo. Tengo entendido que la primera noche que estuvo con su primera mujer se fue a dormir a lo de la madre. ¿Cómo fue eso? Sí, él, la verdad es que era un hombre muy enamoradizo, pero sus vínculos revelan un vínculo complejo con las mujeres. En general se enamoraba de mujeres inalcanzables, por decirlo de alguna manera. Tuvo vínculos, con Concepción Guerrero, que fue su primer amor, una historia medio Romeo y Julieta porque las familias no estaban de acuerdo, con Estela Canto, con María Esther Vázquez. Les propuso matrimonio a varias de ellas. Con Elsa Sastete Millán, con quien se casa por primera vez a sus 67 años, fue un vínculo que medio digitó su mamá Leonora Acevedo, que siempre fue la mujer, digamos, omnipresente en la vida de Borges, fue la gran mujer, digamos, de Borges, fue su mamá. Entonces ese vínculo está medio predigitado por la familia, de alguna manera, y Borges le aclara que él va a seguir durmiendo en el departamento con su madre, van a dormir separados. Elsa Sastete de Millán, hace lo que puede, lo acompaña a algunos viajes, pero tienen un vínculo que claramente no fluye y 3 años después se divorcian. Y luego tiene el segundo matrimonio que todos conocemos con María Kodama, 2 meses antes de morir, en Ginebra. Él se casa en Paraguay, vía Ginebra, digamos, para casarse, por una cuestión suponemos que legal. Ella termina siendo heredera universal de los derechos de autor de su obra, y es con quien claramente pasa los últimos años de su vida,
María Kodama. Es decir, Borges tuvo numerosos amores, pero te diría en general, bueno, algunos no se concretan, otros se concretan a medias, otros, Estela Canto, por ejemplo, le propuso el casamiento y ella le dijo, primero tenemos que acostarnos. Estela Canto iba muy de frente, tenía además varios amores en simultáneo, era como una mujer, digamos, distinta a las de su época. Primero tenemos que acostarnos, yo no te puedo contestar hasta que no nos acostemos. Pero Borges, que aparentemente había tenido un debut sexual traumático en Ginebra, Sí. en un burdel al que lo lleva su propio padre, bueno, parece que tenía un vínculo, o por lo menos existe ese mito, nunca lo sabremos, que él tenía un vínculo, digamos, conflictivo con el tema del cuerpo o del sexo, pese a que es un hombre profundamente deseante, que hizo además muchas lecturas eróticas en su vida, es decir, era un género que él leía, Sí. y claramente es un escritor, digamos, muy deseante y muy apasionado. Pero bueno, evidentemente las mujeres le resultaban un misterio en alguna medida, porque bueno, digamos, sus vínculos están atravesados por estos conflictos sobre los que se habla mucho y se sabe poco en los hechos, pero parece que, bueno, tenía una relación compleja con el tema del cuerpo y de la sexualidad, o por lo menos eso es lo que suponemos. Claro, cuenta la leyenda que, por ejemplo, cuando ya estaba ciego, iba, suponete, a París y le preguntaba, creo que ya era Kodama, en qué calle estaban, ¿no? Qué intersecciones eran. Y a partir del dato, él sabía todo, qué es lo que pasaba ahí, si había una panadería enfrente, qué es lo que había en cada lugar. Y lo mismo sucedía en el cine. Él no podía ver, obviamente, pero se conocía la película, ¿no? Realmente un personaje único. Ahora, ¿ustedes por dónde recomiendan empezar a leerlo, Rep? Vos, por ejemplo, ¿por dónde? ¿Por qué obra? ¿Por qué poema? ¿Por qué novela? Yo Novela no, agarraría perdón, por los novela cuentos, ¿no? no, me equivoqué, novela no. Yo agarraría por los cuentos, que es como yo empecé, ¿no? Esos cuentos quizás los más accesibles, los narrativamente más cortos y más populares, porque él era un artista erudito, pero popular. Erudito, cuando había mucha erudición, vos le escapabas, tenías que esperar, qué sé yo, hay cuentos que uno tiene que esperar unos años para volver a ese cuento y entenderlo y releerlo, pero hay cuentos que, como Emma Suns, ¿no? Que uno puede entrarle en cualquier momento, y me parece que los libros lindos para entrar son esos, ficciones, el Aleph, los años 40, ¿no? Más que nada, después seguir por la poesía, y hay un libro que lo completa como personaje, que es re difícil de conseguir, y que no es de él precisamente, sino que es de Bioy, que se llama Borges, que es un seguimiento de un libro muy gordo, donde ves cómo son sus días de amistad con Bioy Casares, y sobre todo es como un largo reportaje, no una larga crónica de cómo era él en las noches y la maldad que resumaban como amigos acerca del tema literario y lo buenos lectores que eran, ¿no? Parece que Borges va a ser siempre popular también porque es un personaje que se va actualizando, ¿no? Es contradictorio, se va actualizando, y en muchas cosas se anticipó a Internet, a los drones, a Google. En ese caso yo creo que es un visionario, ¿no? Claro. Esto que contaban ustedes de que estaba en París y por ahí se acordaba todo como si fuera un Google Earth, exacto, ¿no? Y después en el Aleph, que en el punto ese del Aleph podés ver todo, es de alguna manera Internet. Entonces, por ese lado, el tipo se anticipó a muchas de las cosas que vendrían el siglo después de su vida. Claro, bueno, justamente te quería preguntar sobre su relación con Bioy Casares, porque eran muy graciosos, muy divertidos los dos, ¿no? Los Bustos Domecq, esos libros que hicieron en conjunto que eran muy divertidos. Tenían mucho humor los dos, eran malísimos, pero tenían mucho humor, ¿no? Sí, bueno, ellos se conocen en la casa de Victoria Ocampo. Borges era mucho más grande que Bioy, tenía 30 y pico de años cuando Bioy tenía 18,
y conectan instantáneamente, es decir, el día que se conocen se quedan casi al margen de la gente, riéndose, y incluso Victoria Ocampo los busca para pedirles que se acerquen, que se reincorporen a la reunión. Ujú. Y a partir de entonces Bioy, que era familiar de los dueños de la Martona, le propone que redacten juntos un folleto publicitario para promocionar el yogur de la marca láctea, y juntos redactan ese panfleto, que termina siendo desopilante, porque inventan la vida del creador del yogur, terminan divirtiéndose tanto. Yo creo que era una excusa de Bioy para hacerse amigo y para empezar a escribir con Borges. Y eso dispara una producción que se extenderá por décadas. Inventan incluso a Busto Domecq, que combinando los apellidos de sus dos bisabuelos es un tercer escritor. Ellos decían que era una voz que habían creado juntos y que no se parecía a la de ninguno de los dos. Es decir, Claro. realmente fueron muy libres en ese sentido y pudieron crear más allá de los egos y los personalismos. Claro. Y bueno, además compilaron antologías policiales, compilaron antologías de todo tipo, escribieron juntos durante muchísimos años y tuvieron esa amistad marcada por la ironía, se divertían muchísimo también hablando mal de otros. La Tal amistad cual. a veces tiene ese cierto grado de malicia que promueve a lo mejor la complicidad entre dos amigos, así que se la pasaban hablando mal de otros escritores y se Totalmente. divertían muchísimo juntos. Ahora qué difícil debe ser para muchos escritores escribir después de Borges, realmente. Bueno, se nos acabó el tiempo, vienen las noticias. Quiero decirles que estuvimos conversando con Miguel Rep y con Verónica Abdala, que hicieron un libro precioso, si se quieren acercar a Borges de una manera bella y muy ágil. Les recomiendo Borges, una vida ilustrada, de la Marca Editora. Les agradezco muchísimo este rato que han pasado con nosotros, que hemos conversado, y les deseo lo mejor. Muchas gracias. Muchísimas Cecilia. gracias. Un beso grande. Un beso, Vero. Bueno, Un ahora beso sí, a todos. un beso grande. Vamos a las noticias.